Hoy tuve una conversación súper interesante con el padre Luis Beltrán, alguien quien aparte de ser sacerdote y exorcista, también es licenciado en psicología. Quiere decir que aborda el tema del exorcismo desde un punto de vista no solamente espiritual y religioso, sino que también desde un punto de vista médico. Aparte de hablar de algunas de las muchas experiencias que el padre ha tenido personalmente con el exorcismo, también tocamos temas muy diferentes. Hablamos de pactos con el diablo y los diferentes tipos de pactos que existen y cómo se deshacen si todavía es posible. Hablamos de apariciones marianas y lo que significan, cómo se interpretan. Y también hablamos de un tema muy interesante que ha dado mucho que hablar en estos últimos meses, que son la apertura de estos portales en el Vaticano por parte del Papa. Familia, espero que disfruten el podcast y sin más preámbulos con ustedes, el padre Luis Beltrán. Nunca había hablado con un exorcista, nunca pensé que iba a tener una conversación con Ujú. alguien que es un exorcista, así que es un honor. Y introdúzcase, por favor. Bueno, para todas las personas que verán este podcast, pues primero que todo agradezco a Julián por la oportunidad. Yo soy el padre Luis Beltrán, soy sacerdote hace 14 años, actualmente pertenezco a una comunidad católica independiente que no hace parte de la comunión con la Iglesia Católica Romana. Soy psicólogo y pues en este caso exorcista desde hace 12 años. Prácticamente a lo que me dedico es pues a dos cosas. Una de ellas es poder determinar cuando una persona tiene una enfermedad espiritual, lo que se conoce como un síndrome de monopático, y pues obviamente a formar a las personas que necesitan de este tipo de conocimientos para que tengan las herramientas necesarias cuando sea necesario. Básicamente a lo que me dedico en esta rama precisamente de la exorcística. En su rama de trabajo es común ver a sacerdotes que han estudiado la psicología, o sea, al mezclarlo el estudio clínico versus el estudio espiritual, si así lo quiera llamar, no es muy común tanto de un lado como de otro. Es común verlo eso en su profesión? Lo que pasa es que, a ver, a la exorcística se puede llegar desde dos puntos. El primero es a través de un don espiritual que el Señor regale, que es el don de la liberación espiritual. Entonces, cuando el sacerdote ejerce este don, que es un don natural en él, pues obviamente casi nunca tiene la formación, es decir, lo hace empíricamente, pero pues el don le da para hacerlo. En el caso, por ejemplo, cuando uno se forma, que es mi caso, ¿no? Yo tengo formación en exorcística. La Iglesia Católica pide, sobre todo en los seminarios, nos dan una formación básica en psicología, entonces que esa formación básica en psicología también ayude en los temas de exorcística con el fin de que realmente lo que se trate tenga un origen espiritual y no un origen mental, porque si el origen de una enfermedad es mental, hay que trabajarla, hay que estudiarla y hay que sanarla desde ese punto de vista. No podemos tener la irresponsabilidad de trabajar temas espirituales cuando el origen de estas enfermedades sean mentales. Y eso es algo que yo siempre digo básicamente en mi charla, ¿no? Es una gran responsabilidad que tenemos quienes ejercemos este tipo de ministerio. Pues de hecho hay un caso, ¿no? Que es un ejemplo, el caso de Annalise Mitchell, que fue una niña que de hecho perdió la vida después de un año entero de exorcismos, creo que fueron diarios, ¿no? Casi diarios. Sí, en algunos casos incluso diarios. O sea, cada problemática tiene que empezar con una diagnosticación, o sea, es decir, siempre tiene que haber un diagnóstico previo a lo que se va a hacer. Porque, por ejemplo, hay enfermedades mentales que se pueden confundir bastante con el síndrome de monopático o las enfermedades espirituales. En el caso en el que, por ejemplo, un sacerdote o cualquier persona que quiera intervenir espiritualmente, una persona que tenga el origen de su enfermedad en su mente, la expone, ¿no? ¿Por qué? Porque la exorcística, el exorcismo como la oración de liberación, ahorita hacemos la diferencia entre una y otra, tiene grados muy altos de tensión, tiene muy altos grados de estrés. Entonces, si yo someto a una persona que tiene una enfermedad cuyo origen es mental a un grado de estrés tan alto, a un grado de depresión tan alta, la persona incluso puede sufrir un infarto, puede sufrir un derrame cerebral. Oh, Entonces hay que tener esa responsabilidad ante todo. entiendo. ¿Y cómo hace la diferencia entre cómo hace usted qué parámetros utiliza para diferenciar una enfermedad espiritual de una enfermedad mental? Esa es una gran pregunta, Julián. Mire, existe algo que se llama los hechos preternaturales. Eso es algo muy importante y digamos que ese es el centro del diagnóstico de una enfermedad espiritual, los hechos preternaturales. Nosotros dividimos, digamos, la realidad en tres hechos. Hechos naturales, que son explicados por la ciencia, ¿cierto? Cualquier ciencia médica, psicológica, mental, la que sea. Hechos preternaturales, de los cuales tenemos evidencia, es decir, los vemos que suceden,
pero no tenemos una explicación del origen de ellos. Le voy a poner dos ejemplos. El sansonismo, la fuerza sobrenatural. Cuando una persona, por ejemplo, puede levantar un peso que según su carga corporal es imposible, pero lo vemos y lo evidenciamos, decimos que es un sansonismo. La xenoglosia, que es cuando una persona, por ejemplo, tiene una manifestación demoníaca y el demonio empieza a hablar en lenguas extrañas, en lenguas muertas o en idiomas que la persona nunca jamás se ha expuesto ni las ha practicado, se llama xenoglosia. Entonces, vemos la xenoglosia, la escuchamos, hay incluso grabaciones también de personas que tienen la xenoglosia en el medio de un exorcismo, pero no conocemos el origen. Entonces, ese es el segundo nivel, que es los hechos preternaturales. Y los terceros, que son los hechos sobrenaturales donde interviene directamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros determinamos esos hechos preternaturales y dentro de lo que las personas nos cuentan, evidenciamos ese tipo de hechos, entonces hacemos el diagnóstico y decimos, este suceso tiene un origen espiritual. Entonces, es un síndrome de monopático, ese es el nombre técnico que se le da. Entonces se empieza a tratar como tal, ¿sí? Si el origen vemos que es mental y que no hay ningún tipo de hecho preternatural que sustente que su origen también puede ser espiritual, se trata simplemente desde la materia pues de lo mental o de lo psicológico, de lo psiquiátrico o según sea el caso. Sí. Algo que me ha llamado mucho la atención es la época moderna, hasta la iglesia se ha modernizado. Hace poquito nosotros tuvimos una conversación, usted y yo tuvimos una conversación con un señor que es psiquiatra y nos dijo que él de hecho colaboraba con la arquidiócesis no me acuerdo de qué ciudad era, pero con arquidiócesis de su ciudad para ayudarles a determinar si algunos casos de exorcismo se trataban realmente de una enfermedad mental. Eso me parece súper cool, me parece muy bacano que la ciencia y la iglesia estén trabajando en conjunto para, pues, para llegar para solucionar problemas. Y Sí, mire, el tema de la exorcística muchas veces se ha visto como un tema medieval, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que la exorcística se utilizaba simplemente porque en la Edad Media las personas no podían de pronto tener un diagnóstico médico y entonces todo lo referían al tema espiritual. Entonces, digamos que hasta el año 60 se manejó un poco hasta 1960 se manejó más o menos con esa visión la exorcística. La exorcística tenía solamente un ritual antiguo y digamos que los sacerdotes que generalmente, digamos que tenían este ministerio, tenían el don de la exorcística. Pero después de los casos como el que usted refirió y otros casos, la iglesia durante 30 años, casi hasta los años 90, casi que olvidó la exorcística. Y fue el Papa Juan Pablo II quien en 1998 conformó, por ejemplo, lo que se conoce como la Confederación Mundial de Exorcistas. Entonces, colocaron una cátedra de exorcística en el Vaticano y se modernizó el ritual de exorcismo. Se colocó el síndrome monopático para buscar acercar un poco más la ciencia, tanto la psicología como la psiquiatría y otras áreas de la medicina, acercarlas al hecho propiamente espiritual, ¿no? Entonces, a escalar eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay muchas personas que pueden estar en los centros psiquiátricos cuyo el origen de sus enfermedades puede ser espiritual o lo contrario, ¿no? También puede suceder. Personas a las que, por ejemplo, las diagnostica con un síndrome monopático, las diagnostican mal y que pueden hacerle, estando haciendo tratamientos espirituales, que no van a tener ningún tipo pues, de mejora porque el origen de su enfermedad es mental. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día. hmm, qué interesante. Ah, dentro de las experiencias que usted ha tenido, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha impactado, que más, las que no ha podido olvidar dentro de los Bueno, exorcismos que usted ha practicado? creo yo que el primero, siempre, digamos, cuando uno entra a este mundo de la exorcística, siento yo que tiene que haber un punto en el que le rompen a uno la razón, ¿no? O sea, mire, Julián, en este mundo vivimos en un mundo muy materialista, ¿no? Y como que todo lo que usted habla tiene que comprobarlo a través o de los sentidos o de las ciencias, de las ciencias, ¿no? Ujú. Digamos, del método científico. Pero cuando usted vive una experiencia que no puede ser explicada racionalmente, cuando usted vive una experiencia que no cabe dentro del método científico, como es lo que yo explico de los sucesos preternaturales, ahí es donde realmente usted tiene que cuestionarse. Entonces, bueno, hechos, por ejemplo, el de una niña, que fue el primero que yo traté, una niña más o menos de unos 14, 15 años, muy delgada, bastante delgada, que sufría constantemente de ataques demoníacos. Eh, ¿Cuáles son los hechos preternaturales en este caso? Uno, que por ejemplo, cuando yo conocí el caso, ya estando la niña, digamos, en temas de posesión hace más de un año, Ujú. cuando yo conocí el caso. Entonces, eh,
por ejemplo, cuando venían los ataques demoníacos, cuando venían las manifestaciones demoníacas a través de ella, la tenían entre 4 personas. Eso es algo que me marcó mucho. Y yo recuerdo que un hombre, más o menos de 1,70 de estatura, yo pondría que unos 90 kilos, ponía una de sus piernas sobre su brazo extendido, el brazo de la niña extendido, y Ujú. una de sus rodillas de este señor acá. Y la niña lo movía, con un solo brazo movía el cuerpo Levantaba el completo peso del señor. completo del Sí, señor. Él le sí, sí, ponía las sí. rodillas acá y ella lo levantaba Sí, con el peso correcto, completo. así es. Imagínese, o sea, Y es usted lo le que tocó ver conocemos como eso. sansonismo. Entonces, cuando usted ve ese tipo de circunstancias, usted tiene que cuestionarse, o sea, ¿de dónde proviene esa fuerza? Además, también la niña tenía episodios de xenoglosia, es decir, hablaba en lenguas extrañas. Por ejemplo, en el caso que pues nosotros los sacerdotes estudiamos, digamos, no perfectamente, pero conocemos algunas palabras. Claro, hay sacerdotes que tienen el dominio de ciertas lenguas, pero en general los sacerdotes conocemos algunas palabras en hebreo, en griego, en arameo, en latín. Entonces, ver que una niña de una vereda lejana donde no hay ni siquiera internet, en ese tiempo no había ni siquiera internet ni celulares de este tipo, hablando en lenguas de las cuales nunca ha tenido una exposición a ese tipo de lenguas y hablándola así como estamos hablando usted y yo, Ujú. usted se tiene que preguntar, ¿de dónde Sí, proviene eso? O un sea, campesino hablando uno en puede decir, arameo. sí, entonces si usted puede dar una razón de pronto racional, valga la redundancia, ¿no? Usted Sí, puede dar una explicación racional, pero nunca le va a alcanzar para que realmente usted tenga una, una evidencia de que realmente viene de allí, de un daño cerebral, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba con un experto de este tema, con un experto en psiquiatría, me decía, la única respuesta que se le puede dar a eso es que hay otra entidad interactuando en el cuerpo de esa joven. O sea, no puede haber otra explicación. Hay otra entidad dentro de ella que está interactuando sí. y esa entidad sí tiene ese conocimiento y sí Ujú. tiene esa fuerza, ¿sí? Entonces ahí es donde usted, hombre, esto le rompe a usted toda creencia, usted le rompe pues obviamente toda evidencia y Sí. usted tiene que pues enfocarse en averiguar cuál es la naturaleza de esto y si es de realmente una naturaleza demoníaca, Ajá. combatirla, porque esta gente sufre muchísimo, O sea que su bastante. primer caso fue un caso evidente de posesión. Sí, de posesión con sansonismo, una fuerza sobrenatural y xenoglosia, que la niña hablaba en lenguas extrañas. Usted humanamente se asusta, ¿no? Ujú. Pero también hay algo muy interesante y es que usted también ve el poder de Dios, ¿no? Porque yo pues dentro de mi humanidad completamente asustado, pero cuando me pongo la estola y cuando empiezo a hacer las oraciones del ritual o cuando empiezo a hacer una oración de liberación, pues obviamente usted ve el poder de Dios que combate pues toda entidad que esté allí y ve la paz y la tranquilidad que eso obviamente armoniza en las personas que están allí siendo testigos de estos tipos de casos. Cómo es esa primera noche después de esa experiencia? ¿Cómo es esa primera noche que usted llega a su casa, se baña y se... ¿Qué pasa por su cabeza? Cómo digiere usted esa experiencia? Lo primero es, bueno, yo siempre me he caracterizado por racionalizarlo todo, ¿no? Entonces, en mi caso, esa primera experiencia me dejó muchas dudas, muchas preguntas, muchas. Yo creo que estuve hasta las 3, 4 de la mañana buscando evidencia, o sea, buscando, venga, ¿cuál puede ser el origen de esto, ¿no? Desde la razón. Y pues obviamente cuando usted ya está con la luz apagada, no se, o sea, se siente miedo. Mire, yo siempre he dicho una cosa, Julián, y es que yo le pido a Dios, al principio yo le pedía que me quitara el miedo, porque yo decía, bueno, yo actúo en nombre de Jesús y de la iglesia, porque tengo que sentir miedo. Pero Sí. después entendí que el miedo es necesario para entender que el que actúo no soy yo, sino que es Cristo a través mío. Pero el miedo está, o sea, a mí me dice Julián, usted me dice, mire, en el cuarto de al lado hay una niña o hay un joven que necesita un exorcismo, yo me lleno de miedo. Pero cuando empiezo a experimentar el proceso de liberación, el miedo se va, porque es la manifestación de Dios y eso es algo maravilloso. Una pregunta curiosa. ¿Usted conoce o ha existido algún caso en el que el cura termina siendo el poseído? En un exorcismo gone wrong, como les dicen, un exorcismo que salió mal y termina el cura, el exorcista, siendo el poseído. Bueno, mire, yo le voy a dar un criterio que es muy personal y que pues lo comparto con muchos exorcistas, no con todos. Lo primero es que casi ningún exorcista cree que los demonios pueden pasar de un cuerpo a otro, ¿sí? O sea, yo no, yo digo que los demonios, como lo dice el Evangelio de Lucas, después de salir de un cuerpo, se van al desierto, están allá por un tiempo y regresan. Si la persona recae en el pecado, que es lo que dice el Evangelio, pues viene con 7 peores que él. Pero sí que puede pasar. Ahora sí le hago una explicación de por qué eso puede pasar. Cuando yo, por ejemplo, hago una oración de liberación o exorcismo, las personas que están a mi alrededor
puede que en alguno de ellos también haya una presencia demoníaca. Ok. ¿Me entiende? Ujú. Entonces, al hacer yo la oración de liberación por quien está requiriéndola, pero si el demonio que está en este cuerpo lo escucha, pues también va a tener una repercusión. Ahora, si es el sacerdote quien tiene ese ataque espiritual, por ejemplo, hay dos sacerdotes, uno está haciendo la oración de liberación y el otro tiene su ataque espiritual. Obviamente, el demonio que está en este sacerdote también se manifiesta. Sí es evidente que incluso los sacerdotes pueden tener ataques espirituales fuertes, muy fuertes. Y obviamente, pues el poder sacerdotal nos cubre cuando nosotros hacemos oración y ayuno. Pero cuando nosotros descuidamos eso, los demonios obviamente sobre los sacerdotes atacan muchísimo más fuerte. Entonces, una liberación de un sacerdote es bastante difícil porque requiere la voluntad del sacerdote, pero también requiere obviamente los rituales bien hechos, o sea, que se haga un trato de esa persona con muchísimo escrúpulo. Qué susto. ¿Le ha tocado a usted presenciar algo, un caso de esos? Uno, sí, conozco, pues tuve la posibilidad de, por algunos laicos que conocían el caso de un sacerdote que estaba siendo atormentado por el demonio y era evidente en muchos casos y me pidieron de favor, pues hablaron con el sacerdote, él aceptó y pude hacer un proceso de liberación con él. No se tuvo que llegar al extremo del exorcismo, pero sí se hizo un proceso de liberación y es bastante complejo, créame, porque ahí también usted siente miedito porque el poder sacerdotal también atrae fuerzas demoníacas muy fuertes, bastante fuertes. Nice. Ok, pregunta, ¿mito o realidad? El hecho de que los exorcistas cuando van a practicar su exorcismo tienen un kit con su crucifijo, su agüita bendita y como un kit de herramientas, como el mecánico que va a arreglar un carro y lleva su cajita de llaves. ¿Es cierto? ¿O ustedes simplemente llevan Sí, una Biblia y ya? no. Obviamente para los exorcismos se utilizan algunos elementos que son fundamentales. El primero de ellos, pues son los sacramentales, ¿no? El agua, la sal y el aceite exorcizados, no ¿Sal y aceite? bendecidos. Sí, porque es que los sacramentales se pueden bendecir y exorcizar. Cuando se bendicen se pide protección, pero cuando se exorcista se pide liberación. Entonces es agua, sal común, aceite de oliva exorcizados. La Exorcizados. cruz o la medalla de San Benito, porque tiene también dentro de la medalla hay una oración de exorcismo, ¿no? Una corta y una larga. Entonces, Ujú. esa cruz es bastante contundente. De pronto sí, la Biblia o el ritual, en estos casos se maneja un ritual que puede ser el ritual antiguo o el ritual nuevo de exorcismo. También existen manuales, pues consulto un manual práctico de exorcismo, que pues nos ayuda precisamente a entender la metodología que se utiliza en el exorcismo. Digamos que básicamente esos son los elementos que se utilizan en el exorcismo. El sacerdote pues obviamente tiene que llevar su ornamento, el alba, que es el traje blanco que utiliza el exorcista, y una estola, que es la que cae aquí, que es Ujú, morada. En ujú. el caso del exorcismo debe ser morada. Esos son básicamente los elementos que se utilizan para un ritual de exorcismo o para un proceso de liberación también. Ok. Y eso no es algo que usted compra en Amazon o en eBay, eso, eso viene del Vaticano o cómo funciona, cómo se produce ese Existen, producto. sí, existen tiendas religiosas donde uno puede ir a adquirir ese tipo de productos, pero obviamente usted, por ejemplo, adquiere la medalla o la cruz de San Benito, la puede encontrar muy fácilmente, ¿sí? Lo otro es que esté Está exorcizada. exorcizada. Usted el agua, la sal y el aceite los consigue, pues obviamente en una tienda. El otro es que tengan la efusión del espíritu cuando se haga el exorcismo, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí, una sí. cosa son los elementos en sí mismos no tienen ningún poder. El poder se lo da la oración que se hace sobre ellos. Igual para los objetos que se utilizan para las cosas malas, ¿no? Para hacer santería o para hacer brujería o para hacer sectarismo satánico. El objeto en sí mismo no tiene ningún poder, pero cuando se evoca un demonio, cuando se conjura ese elemento, pues tiene un poder, bien sea para el bien o bien sea para el mal. Interesante. Esas mismas herramientas las habíamos tenido me voy a salir un poquito de la conversación de los exorcismos para hacia algo paralelo que es el tema de los pactos con el diablo. Es algo que nosotros hemos discutido en los en vivos míos y me llama mucho la atención. A una persona que ha tenido un pacto con el diablo se le hace el mismo procedimiento que el exorcismo para Sí, liberarlos o para que se salgan de esa sí. mm, posesión demónica o como se llame. Sí, mire, a ver, Julián, existen diferentes tipos de pactos, ¿no? Digamos que vamos a dividirlo en dos, que son pactos conscientes y pactos inconscientes. Ok. Por ejemplo, hay familias que pueden tener pactos inconscientes porque las generaciones anteriores
un abuelo, un tatarabuelo conjuró a su familia o consagró su familia al demonio. Ujú, Entonces esa familia inconscientemente tiene un pacto, ¿cierto? Por ujú. ejemplo, una persona que gusta, por ejemplo, de que le lean las cartas o de que le lean el horóscopo, hace pactos inconscientes. La persona no lo desea, pero lo está haciendo, ¿cierto? Inconscientemente, ¿por qué? Porque está buscando una ayuda espiritual que no proviene de Dios. Entonces hay un pactos inconscientes. Cuando se habla de pactos conscientes, que es cuando las personas hacen rituales para pactar con los demonios, lo primero que hay que entender es que tienen que haber tres voluntades. Primero, la voluntad de quien pacta, ¿no? Quien hace Ujú. el pacto. Sí. Segundo, de quien lo recibe, que es un demonio, ¿no? Ujú. Ahora, aquí señalo algo y es que los demonios no pactan, casi nunca pactan. ¿Por qué? Porque ellos al pactar casi que se hacen al igual que con quien pactan, ¿me hago entender? Y ellos se creen obviamente seres superiores a nosotros. Ujú. Entonces ellos dicen, ¿cómo voy a pactar con una criatura inferior a mí? Entonces es muy poco realmente los demonios que pactan, pero bueno, ahí está una segunda voluntad. Y la tercera voluntad es la voluntad divina, porque todo tiene que estar bajo el ojo de Dios. O sea, Dios lo permite por alguna razón, que puede ser santificar a esta persona en algún momento, o que puede ser decirle al mundo la maldad que existe del demonio al pactar con una persona. Bueno, O digamos sea que que esas son Dios como deja las puerta consecuencias. abierta que eso ocurra. Permite, sí, lo permite no Ah, en todos los casos, igual que los demonios, ¿sí? Digamos que de 1000 pactos pueden darse 10, más o menos, ¿cierto? ok, ok, ok. Bueno, entonces después de pactar, cuando una persona se arrepiente, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de corazón. A través del sacramento de la confesión se puede arrepentir, ¿sí? Pero además la persona tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque obtuvo, pues obviamente, un provecho de ese pacto. Vamos a hacer un ejemplo acá. Ajá. Digamos que hay un cantante, ¿no? Entonces el cantante es regular. Entonces hace un pacto con el demonio y resulta que el pacto se le dio. La persona se vuelve una superestrella a nivel mundial, ¿no? Entonces la persona dice, bueno, ya, o sea, me dio miedo y quiero romper ese pacto. Entonces lo primero es, obviamente tiene que rechazar, o sea, tiene que arrepentirse. Entonces él va donde un sacerdote, el sacerdote escucha su confesión y de pronto lo remite a un obispo porque eso es comunión y bueno, hace todo el proceso y se arrepiente y recibe la confesión. Lo segundo es renunciar porque durante el tiempo que tuvo ese pacto, él tuvo unos réditos de ese pacto, él tiene que renunciar a eso. ¿Sí? Ujú. A toda eso que obtuvo tiene que renunciar, que eso es lo más difícil, eso es lo más duro, Ok, ¿cierto? sí. Renunciar a sus comodidades que de pronto le dio ese pacto a nivel de la fama, a nivel del dinero. Y lo tercero es rechazar, o sea, rechaza que el demonio pueda volver a esa persona y que el pacto pueda volverse a hacerse vital. Eso lo tiene que hacer constantemente, no es Ujú. una sola vez, porque el demonio lo va a estar tentando muchas veces. Entonces, no es fácil realmente liberar a una persona de un pacto, porque la persona tiene que, lo más difícil, como le digo, es renunciar. Tiene que renunciar a las comodidades que le dio y eso no es fácil. Entonces es difícil realmente liberar a una persona que hace un pacto. Es posible, claro, que se hace un proceso de liberación y de exorcismo, claro que sí, pero es muy difícil porque lo primero es que la persona quiera realmente rechazar y renunciar. Y la mayoría de las personas que hacen un pacto voluntario terminan, o sea, la mayoría de ellos se terminan rompiendo es cuando se van de aquí, ¿no? Con el Sí, sí, fallecimiento. pero incluso es difícil, es bastante complejo, Sí, realmente que sí. sí, 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 sí. ¿Y cómo son los pactos involuntarios? Lo que había dicho usted que se pasan de una generación. ¿Cómo funciona eso? Mire, así como usted ve en la biología que existe la genética, ¿cierto? La genética y la genómica. La genética que tiene que ver con sus genes y la genómica que tiene que ver de cómo se comportan sus genes y cómo interactúan. Sí. Entonces usted ve que, por ejemplo, existen enfermedades genéticas, es decir, que los genes se comportan de cierta manera que crean una cadena que va de generación en generación. Entonces, eso va para los rasgos físicos, pero también para las enfermedades. Entonces, espiritualmente también sucede eso. Cuando una persona, por ejemplo, consagra a su familia al demonio y no rompe ese pacto directo que ha hecho, existe un pacto involuntario, es decir, la persona carga, las generaciones futuras cargan una cruz porque no se ha roto realmente ese pacto, no se ha roto. Entonces, Ujú. son pactos inconscientes. También cuando las personas practican cierto tipo de esoterismo o cierto tipo de brujería o de magia, que son contrarias obviamente y que son pecado dentro de la iglesia y que Dios aborrece ese tipo de prácticas, pues también se crean pactos involuntarios. ¿Por qué? Porque primero la persona pide, vuelvo le digo, un bien espiritual y no se lo pide a Dios, es decir, pone a otra persona encima de Dios, que eso es idolatría. Ujú. Pero además
esa persona, por ejemplo, está buscando el arte de la adivinación o está buscando, por ejemplo, la clarividencia, ¿sí? Ujú. Entonces, puede ser que los demonios también dan ese tipo de, digámoslo, de dones, entre comillas, ¿no? Los demonios también tienen esa capacidad porque ellos también tienen un poder y tienen ciencia, una Sí. ciencia. O sea, cuando los ángeles cayeron, cuando los Ujú. ángeles se convirtieron en demonios, no perdieron la ciencia, ellos tienen una inteligencia superior a nosotros. Entonces, cuando las personas que buscan este tipo de cosas piden ese tipo de favores y son concedidos, ahí hay pactos involuntarios. Entonces, aquí viene una cosa que es muy importante entender en este tema, Julián, y es que la moneda de intercambio en el mundo espiritual es la energía. Entonces, ¿qué le va a pedir un demonio a una persona si es que no necesita nada a nivel material? Le pide energía. ¿La energía de quién? De las personas que trata, ¿sí? Sí. De las personas que van donde el brujo, de las personas que van donde el clarividente, donde el santero, esas personas, a esas personas se les roba la energía y es lo que se le da a los demonios. Y los demonios en contraposición le dan a esa persona esos, entre comillas, dones espirituales. ¿Qué hacen los demonios con esta energía? Atacar a otras personas, entrar en posesión, vejar a una persona, es decir, enfermarla, infestar un lugar con putrefacción, con, por ejemplo, fenómenos poltergeist, ¿cierto? Dañar a los animalitos, dañar la creación. Todo lo que hacen los demonios necesita una carga también energética. Ujú. Y precisamente ese es el resultado de los pactos. Cuando, por ejemplo, los demonios pactan con artistas, y usted se va a dar cuenta que los artistas hoy en día que ponen en escena, arte, no, hacen sectarismo satánico abiertamente. Hacen En los grandes rituales, espectáculos, rituales pero satánicos. en el, o sea, en el escenario hacen rituales. No sé Sí, si usted se exacto, acuerda, el claro. año pasado hubo un concierto masivo de Madonna en Brasil, creo que fue en Río de Janeiro, creo que ha sido el concierto más masivo de la Uh -huh. historia, fue casi 1 millón de personas. Y al día siguiente todo el mundo estaba Las enfermo, inundaciones. sí, las inundaciones y aparte las enfermedades físicas, Uh -huh. personas que con vómitos, con mareos, al live mío se subió una muchacha que la tía de ella había ido al concierto de Madonna ese día y casi pierde la vida y no sabían de que no le podían diagnosticar nada. Fue algo súper raro, o sea que eso es cierto, Sí, esos eventos de robo energético son algo que es completamente real, no es una cuestión de conspiraciones o nada de eso. no, claro, o sea, y es evidente, porque es que nosotros que vemos una masificación de la intensidad de los ataques demoníacos, ¿sí? Ya no son solamente las posesiones, las vejaciones, las infestaciones, las opresiones, ya no es solamente ese ataque personal, sino que a nivel global lo vemos, ¿no? O sea, vemos cosas en el cielo, vemos que están sucediendo cosas que ya no, ya, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los pequeños apocalipsis? Eso tiene que ver mucho con eso. Y el gran apocalipsis, el que va a suceder en algún momento y es que los pequeños apocalipsis son locales, ¿no? Locales. Pero ahora vemos eventos a nivel global, Ujú. ¿cierto? Desde que el mundo ahora es global, hay la globalización, vemos que también los ataques demoníacos son a nivel global. Entonces ya estamos hablando de un orden mundial, de un gobierno mundial. También vemos enfermedades que atacan a nivel global. ¿Cuándo se había visto una enfermedad que atacara a todo el mundo al tiempo? En ningún momento de la historia. Entonces vemos que de lo particular, los demonios ya tienen más energía para atacar a nivel global. Y esto es resultado precisamente de la masificación del pecado, pero también de este tipo de cosas que suceden pues pues digamos de los artistas y demás. Eso que usted referencia con Madonna, ese mismo día Shakira tuvo un concierto en Nueva York y también fue gratuito, o durante esa semana. Creo que Ujú. fueron 3 conciertos en diferentes ciudades de Ujú. 3 grandes artistas, o bueno, de 3 grandes personajes Oh, no que llegaron sabía. que fueron en vivo y que fueron gratuitos. Fueron 3. No me acuerdo cuál fue la otra persona, pero fueron dentro de la misma semana y en todos esos lugares ocurrieron fenómenos preternaturales y después fenómenos desastrosos en ese tipo de lugares. Fenómenos naturales después, o sea, fenómenos de Sí, carácter sí, sí, y de climatológico. enfermedad y Sí. demás. Sí, yo me acuerdo cuando todo eso estaba pasando, había muchas personas hablando de eso. ¿Usted qué opina sobre, volviendo un poquito atrás cuando estabas hablando del esoterismo, ¿usted qué opina de las personas que practican el esoterismo en nombre de los ángeles o en nombre de Dios? Desde los años 60 más o menos, un poco antes, desde los años 40 más o menos, viene algo que es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es, digamos que el resultado de lo que se llama la New Age, ¿no? La nueva era. Ujú. Entonces, la nueva era, ¿qué es el sincretismo? Que usted toma todo lo que le gusta de las corrientes religiosas y las convierte en una sola doctrina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que, usted entra en una tienda esotérica
¿Qué va a encontrar? En esta esquina está Buda, Siddhartha Gautama Buda, en esta está el gatico que hace así, en esta están los ángeles que son tres, en esta están los arcángeles que son siete, en esta está Jesús y María, en esta está, por ejemplo, bueno, cualquier otra expresión religiosa. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo advierto mucho, sobre todo a los católicos, porque obviamente soy un sacerdote católico, pero advierto mucho a la gente, mire, dése cuenta cuál es el origen de las cosas en las cuales usted se está creyendo, ¿sí? Entonces, usted tiene el derecho de creer en lo que usted quiera, o sea, eso es parte de su libre albedrío, pero tenga el conocimiento de cuál es el origen, porque, por ejemplo, usted dice, no, yo creo, por ejemplo, en Metatron, en el arcángel Metatron, ¿sí? Ujú, Pero usted no sabe cuál es el origen de eso, o sea, ¿por qué? Porque alguna persona se lo dijo, porque lo vio en YouTube, porque lo vio en TikTok, porque lo vio en una plataforma, pero usted indagó realmente cuál es el origen de ese supuesto arcángel y cuáles son sus propiedades. ¿Usted realmente tiene el conocimiento de eso? Porque eso no es doctrina católica. Entonces, ujú, desde cuál es el origen de esto, ¿me entiende? No, ahora, yo no señalo con esto que sea bueno o malo. Lo que señalo es, hombre, tenga un poquitico de criterio sobre lo que usted cree. ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene criterio sobre lo que usted cree, perfecto, usted tiene la argumentación y también sabe cuál va a ser el resultado de lo que usted va a hacer. ujú. Pero si no, hombre, ¿a qué se está exponiendo por no tener el conocimiento? Sí, Eso sí, es lo sí. que yo siempre indico en ese tipo de casos. Ok, 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 ok. Porque sí, la verdad es que hay muchas personas que se dedican a esto y utilizan mucho el nombre de Los Ángeles. El nombre de Dios a mí se me hace un poquito, no sé, se me hace un poquito raro. No es que esté de acuerdo, deje de estarlo, porque eso no es problema mío, pero sí se me hace un poquito extraño. Y quería preguntarle a alguien, de hecho, que fuera religioso, a ver qué opinaba sobre eso. Me imaginaba más o menos que esa iba a ser la respuesta. ¿Qué más era lo que yo le iba a preguntar? Bueno, es que hay tantas cosas que han estado pasando para aclarar conspiraciones. El tema de los portales que el Papa abrió entre diciembre y enero en el Vaticano. ¿Sabe lo que le hablo, no? El jubileo cada 25 años. Por favor, usted que es sacerdote, ah, déjele claro a la audiencia de que, porque a mí me llegan muchos mensajes todos los días que Mm. hable sobre los portales, que si son portales energéticos, que si el Vaticano Mm. eso. Usted que es sacerdote, ¿qué tiene que decir al respecto de estos Sí, portales? bueno, mire, la iglesia tiene un jubileo cada 25 años. Un jubileo es una fecha especial, es una fecha que para los católicos representa un tiempo, por ejemplo, de renovación, ¿no? Ujú, Entonces, cada 25 años la iglesia celebra estos jubileos y permite que las personas ganen algo que nosotros conocemos como indulgencias plenarias. Una indulgencia plenaria es el perdón de la consecuencia de los pecados. Aquí hago una breve explicación. Los pecados tienen dos tipos de, ¿cómo decirlo? Dos materias, vamos a decirlo así, dos materias. La primera es el hecho del pecado, ¿no? ujú, El hecho, o sea, por ejemplo, usted le quitó la vida a otra persona, ese es el hecho del pecado, ¿sí? Pero el pecado también tiene una consecuencia, que es lo que sucede después. Cuando usted, por ejemplo, va a la confesión, el sacerdote en nombre de Cristo y de la iglesia perdona la materia del pecado, es decir, el hecho que usted realizó, ¿cierto? De pensamiento, palabra o obra u omisión. Eso se lo perdona la confesión. Pero queda esa consecuencia de ese pecado, la consecuencia, lo que sucedió después, que usted también es responsable de esa consecuencia, ¿cierto? ujú. Entonces, la indulgencia plenaria lo que intenta es precisamente subsanar y perdonar esta consecuencia de este pecado a través de una indulgencia plenaria. Ok, La indulgencia puede ser parcial o plenaria, parcial por algunos años y plenaria desde que usted nació hasta el día que la recibe. Entonces hay unas características para recibir esa indulgencia. Una de ellas es ir en peregrinación a un lugar sagrado. Entonces, en ese lugar sagrado, así como lo hizo el Papa, se abren las puertas con un ritual especial para que la persona que entre allí con algunas condiciones, como estar confesado, comulgar, hacer una obra de caridad y orar por el Papa, reciba precisamente esa indulgencia. Entonces, el Papa abre las primeras puertas que están en el Vaticano, pero eso va a suceder en todo el mundo. Los obispos, en nombre de la Iglesia, van a abrir esas puertas donde usted entra con esas condiciones que acabo de mencionar y usted pues recibe precisamente esa indulgencia. Entonces, es básicamente eso. Claro, ahora, si usted me pregunta, ¿eso tiene alguna carga energética? Claro que sí. ok. Claro, tiene una carga energética porque usted va, obviamente, y usted va con estos requisitos que acabo de decir, y usted energéticamente, somos energía y agua, ¿no? Somos 70% agua y eso produce energía, ondas energéticas en nuestro cuerpo. Ujú, Usted entra donde usted sabe que allí hay perdón, usted se va a sentir diferente. Usted va a decir cumplir, usted va a decir, hombre, siento la misericordia de Dios y eso va a tener un efecto mental, pero también incluso somático en su cuerpo.
Hay testimonio de personas que se han sanado en este tipo de rituales, por decirlo de alguna manera, cuando llegan a las puertas santas. Hace 25 años fue el año de la misericordia y hubo muchos testimonios de sanaciones, de liberaciones espirituales al entrar por esas puertas. Pero la connotación es espiritual, es, hombre, sentir que Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida y que nosotros estamos respondiendo a eso con nuestra voluntad. Ese síntoma, si así lo quiere llamar, también ocurre en lugares donde han habido apariciones marianas, ¿no? Personas que se curan hasta de cáncer, personas que se curan de... O sea, esos son los testimonios que existen. Eso es... ¿qué de real tiene eso? Julián, mire, ahí sobre ese es un tema muy interesante, es uno de los temas que a mí más me gusta y gracias por llegar a este punto. Mire, el tema de los milagros usted puede abordarlo desde dos puntos de vista. Ujú. Un punto de vista preternatural, ya le expliqué al inicio qué Sí, significa, sí. ¿no? Es decir, la intervención de un ángel, la intervención de un santo, la intervención de la Santísima Virgen María, que bueno, no es sobrenatural, sino es preternaturalmente inciden, ¿no? Es decir, por medio de Cristo inciden para que de forma milagrosa una persona se sane, ¿cierto? La persona tenía un cáncer, estaba con metástasis, grado 3, grado 4, y la persona salió de esa Eucaristía, salió de ese lugar de peregrinación y su enfermedad se fue milagrosamente. Eso es una explicación, el hecho preternatural. Y es un hecho divino, es un hecho que Dios permite. Pero también usted puede verlo desde el punto de la psicología, y la psicología ha llegado a un punto donde habla, por ejemplo, de las somatizaciones positivas. Le Ujú. voy a explicar qué es eso. Ok. Cuando éramos pequeños, yo no sé si a usted le pasaba, pero a mí sí, a mí a veces me daba pereza ir al colegio. Entonces yo le decía a mi mamá, uy, no, mamá, tengo dolor de estómago y fiebre. Era mentira, pero resulta que a mediodía me daba dolor de estómago y fiebre, porque la mente incide sobre el cuerpo, ¿sí? Su mente Sí. incide sobre su cuerpo. Entonces eso se llama una somatización negativa. Usted predispone su mente para que enferme su cuerpo. Pero ¿qué pasa si es al contrario? Usted va a un lugar de peregrinación o usted va a una misa de sanación donde el sacerdote le va a imponer las manos y lo va a ungir y Ujú. usted va con su mente preparada para que suceda algo, Ujú. ¿cierto? Usted se ha preparado, usted ahorró todo el año para ir a ese lugar, a esa misa. Hombre, pues obviamente su cuerpo va a estar, su mente está generando unos líquidos, ¿no? Ujú. Según su estado de ánimo, y esos líquidos son tan fuertes en el cuerpo que pueden disolver incluso un cáncer, un tumor, pueden disolverlo en el cuerpo y hacer una eliminación natural de ese tipo pues no sé, de cáncer o de lo que haya en el cuerpo. Entonces, eso se llama una somatización positiva, ¿sí? En ambos casos, claro, hay una intervención divina, porque en esta hay una intervención divina directa, Ujú. porque es un hecho preternatural, a través de un santo, de la Santísima Virgen María, Dios sanó a esa persona a través de la oración de ese santo, de la Virgen María, de un ángel. En este caso también una intervención divina, ¿por qué? Porque Dios permitió que esa persona tuviera esa fe tan fuerte que su cuerpo se dispusiera para que hubiera ese milagro, esa curación Eso es, en ese nivel. Eso es lo que yo quería, ahí quería llegar yo, que detrás de eso no es solamente coger un bus e ir a la Basílica de la Virgen de Lourdes o de Fátima, hay un Ajá. trabajo de fe detrás de todo eso que es mucho más profundo que el simple hecho de ir solamente al lugar donde hubo la aparición mariana. Sí, hay mucho trasfondo de esos milagros o las personas que les pasan estos milagros, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y es algo maravilloso porque lo que le digo, es decir, usted con eso, usted entiende que estar conectado, pues eso es lo que significa la palabra religión. A veces yo veo que la palabra religión está tan mal utilizada y tan sobrevalorada, pero la palabra religión es muy hermosa porque la palabra religión en latín es religar, que es unir fuertemente, que une la religión al hombre con Dios, con lo que él considera que es Dios. Esa unión entre el hombre y Dios que es unipersonal es lo que es religión. O sea, yo creo en Dios, ¿no? Pero Ujú. ¿qué me une a Dios? Pues en mi caso, yo que soy cristiano, pues Jesucristo, ¿no? Él es el que me une con Dios. Entonces, cuando tenemos esa unión, esa religión, cuando somos personas religiosas, hombre, pues Dios se manifiesta en nuestra vida. Hay una manifestación divina, natural, o sea, en Ujú. el transcurso de nuestra cotidianidad, o sobrenatural, porque Dios lo puede hacer todo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿la religión salva o no salva? Yo digo, la religión es lo único que me salva, porque mi religión es este Señor, Jesús de Nazaret. Entonces, para mí, Sí. porque yo me uno con Dios a través de Él, que fue el que me salvó. Entonces, es algo que me parece maravilloso. A mí siempre me ha parecido maravilloso este tema de cómo uno puede activar a través de la fe Ujú. también beneficios para el cuerpo. Usted sabe que cuando oramos, nuestro lóbulo frontal se activa, ¿cierto? Sí, Y nuestro cerebro segrega líquidos sí.
que son líquidos sanadores. Sí. Está científicamente comprobado. Yo sé, yo le digo a eso prender el wifi. Es tal cual. Es exactamente eso, sí. Una preguntita, ¿cuál es cómo lo explico? ah, las diferencias que tienen los historiadores, lingüistas que se dedican al estudio de textos antiguos, pero no lo abordan desde el lado religioso, versus las personas que lo estudian desde un lado de la teología, desde la teología. Encuentro que pues últimamente se ha puesto muy de moda, hay un podcaster que se llama Danny Jones y a él le gusta mucho pues llevar a personas a que debatan. Y últimamente se ha estado poniendo muy de moda los debates de lingüistas con teólogos, discutiendo sobre el significado del el mismo texto. Y pues hay algunos historiadores lingüistas que los textos que hablan sobre Jesús los interpretan como rituales, como que Jesús ni siquiera fue alguien, sino que Jesús era algo en vez de Mire, alguien. mire, sí, mire, Julián, que eso no es nuevo. Es decir, si usted va, por ejemplo, al origen a la visión gnóstica de Jesús, Sí, la visión gnóstica que, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, la masonería o este tipo de sectas, sí. ellos hablan de una energía crística, ¿no? Entonces ellos dicen que hay una energía, ¿no? Que como que se encarna en ciertas personas a través de la historia y que esa energía crística, digamos que va de persona en persona. Por ejemplo, que Buda tenía la energía crística, Sí. Siddhartha Gautama, ¿no? Que por ejemplo en un tiempo también la tuvo, no sé, Gandhi y que Jesús fue uno de esos que Ujú. tuvo esa energía crística, ¿no? O sea, eso es una forma de interpretación gnóstica y esa es antigua. Nosotros pues obviamente tenemos, digamos que primero la evidencia histórica de la evidencia de la existencia de Jesús, ¿no? Es decir, más del 90% de los historiadores creyentes y no creyentes confirman la evidencia de la existencia del Jesús humano. Empecemos por ahí, ¿sí? Digamos, cuando una persona no creyente se acerca a mí, intentando buscar un poco de respuesta, yo lo primero que le digo es eso, mire, busquemos lo primero, que es la evidencia del Jesús humano, o sea, ¿existió o no existió el Jesús humano? Entonces sabemos que hasta el 90% de los historiadores, incluso los no creyentes, tienen evidencia de la existencia del Jesús humano. Ahí ya estamos hablando de que la energía crística no es una energía personal, o sea, una energía no puede tener conciencia, no puede tener libertad, voluntad, conciencia ni inteligencia, ¿no? La energía no tiene eso, Ujú. ¿sí? Pero una persona sí, la persona tiene libertad, voluntad, conciencia e inteligencia. Entonces, aquí chocan dos ideas. Entonces, ¿es una energía o es una persona? Porque si es una energía, la energía no tiene inteligencia, las personas sí. Entonces, aquí se rompe precisamente y por eso es que, entonces usted sabe que en la Iglesia Católica, si una persona entra, por ejemplo, a la masonería, queda excomulgado, porque son visiones irreconciliables. Por ejemplo, la visión de Cristo es irreconciliable entre el gnosticismo, la masonería la teología cristiana. Ujú. Precisamente por eso, ellos creen que es una energía, nosotros creemos que es una persona, ¿sí? La persona de Jesús. Entonces, frente a esas dos visiones, la interpretación de un texto va a ser completamente diferente, ¿sí? Porque si usted cree que es una energía que es cotidiana, usted va a tomar un texto y usted va a decir, pero es que esto mismo lo dijo Buda, pero es que esto también lo dijo, no sé, Gandhi, o esto lo dijo no sé quién en el pasado, ¿cierto? Claro, hay similitudes históricas entre lo que hayan dicho, pero el contexto es diferente, el Ujú. contexto es diferente. Segundo, una cosa es lo que diga Jesús y la trascendencia que tiene dentro del pasado, porque Jesús es el centro de la historia, ¿no? Dentro de lo que creían los que profetizaban a Jesús, que eso es la energía, eso es lo que hablamos, una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. Ujú. Entonces, eso era lo que hablaban de Jesús los profetas, del Jesús que iba a venir, y lo que creemos de Jesús en adelante, la teología, ¿sí? La teología cristiana. Entonces, que son corrientes continuantes, ¿sí? Simultáneas, y que tiene como centro a Cristo. Entonces, ahí es donde usted ve interpretaciones completamente diferentes. Pero el punto, ¿cuál es? El punto ni siquiera es quién tiene la verdad acá, sino cuál es realmente el objetivo de esta interpretación o de esta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y mire que ahí sí se encuentran cosas que son de pronto un poco similares. El objetivo de esta interpretación o de esta siempre va a ser, hombre, mejore su vida, hombre, comuníquese con Cristo, o sea, conozca más a Jesús, que es lo que yo siempre insisto en mis Eucaristías. Hombre, si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene una experiencia de Cristo, usted puede tener mucha racionalidad, mucha.
Usted Ujú, puede ser un hombre extremadamente inteligente y tener un IQ altísimo, pero si usted no tiene una experiencia de Dios, no le va a servir de nada. ¿Me entiende? Porque una cosa es que me hablen de usted y otra cosa es que yo hable con usted. ujú. Y cambia, ¿cierto? ¿A Sí, usted no le pasó que 100%. de pronto usted vio a alguien y le cayó mal, Y pero habló después con esa hablé con persona y le él y cayó me bien? cayeron muy bien. Sí, sí, Es sí, lo sí. mismo. Una cosa es lo que usted tiene aquí de Cristo, lo que Ujú. usted tiene aquí en su razón, en su mente, y otra cosa es tener experiencias con Él. Y eso es lo Conocerlo. que la iglesia quiere, que usted tenga experiencias de encuentro con Jesús. Wow, qué interesante. Hay tantas cosas que quiero hablar con usted. Tenemos que hacer una segunda parte. Me Claro que encantaría sí. hablar del Vaticano y la historia del Vaticano, oh, se me olvidan los nombres, brother. La Inquisición, tema de la Inquisición, los inicios del Vaticano, cómo se formó el Vaticano, los primeros papas. Me gustaría hablar de la profecía del último papa, que estamos en él también. Ese es un tema que Sí. me parece súper San Malaquías. fascinante. San Malaquías, sí, señor. Y me gustaría hablar sobre los apócrifos también. Los evangelios apócrifos es algo que me llama muchísimo la atención. Y creo que ese tema ni siquiera lo hemos discutido, ni lo de San Malaquías tampoco. Así que ah, creo que tenemos que hacer una segunda parte. La Se conversación verá de con hoy gusto. me pareció súper interesante. Esto va a estar súper genial. Lo voy a subir a mi YouTube en cuanto llegue a la casa. Y wow, brother, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros. Ah, y tiene algo que decirle a la audiencia, sus redes. Bueno, gracias. Sí, pues muchas gracias, Julián. Ante todo, pues agradecerle por este espacio. Como le digo, pues parte de lo que yo hago y en lo que me centro es en formar a la gente. Me gusta formar a la gente, sobre todo en estos temas de exorcística que son tan tabú. Quiero quitarle el tabú a la gente y decirle, esto es una realidad y tenemos que conocer sobre esta realidad, pero conocer seriamente, no desde de pronto otras ideologías, sino desde lo que realmente es el origen de esto. Primero eso. Segundo, personas que de pronto se sientan identificadas y digan, venga, yo no sé, un proceso de liberación, tengo ataques espirituales. Bueno, yo tengo una página en TikTok que es hasta el momento la única que estoy utilizando, que se llama El Exorcista. Ahí ustedes entran, pueden ver oraciones, algunas cosas que yo digo de vez en cuando, y de vez en cuando hago unos lives, pues para enseñar precisamente a las personas sobre estos temas. Pueden también contactarme por ese medio. Y bueno, ante todo, pues hombre, conozcan, profundicen en lo que ustedes creen. Vuelvo y le digo, usted puede creer en cualquier cosa, pero profundice, porque si usted profundiza, usted va a llegar en algún momento a la verdad y usted va a sostener esa verdad. La verdad de nosotros es Cristo, pero usted puede llegar a su verdad, pero manténgala siempre desde la experiencia, desde lo que usted viva. Y de verdad que muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos hasta donde sea mi conocer y mi entender. Será para mí un gusto servirle a usted, Julián, y a todas las personas que lo siguen. Muchísimas gracias, Lucho. Muchas gracias por compartir conmigo. Muchas gracias a ustedes por ver el podcast. Espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden suscribirse, darle me gusta, compártanlo y nos vemos, familia.